dormir. No es tiempo de estar en tinieblas. Es tiempo de velar y orar. Saludos cordiales. Otra vez estamos, por la gracia de Dios, con el deseo sincero de corazón de compartir la palabra de Dios a través de este estudio. Y antes de comenzar a desarrollar el tema de hoy, queremos pedir que Dios bendiga este estudio y que su Espíritu esté en medio de nosotros. Por tanto, quiero hacer una plegaria a nuestro Creador. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por esta hermosa oportunidad de poder abrir tu palabra y entregarte nuestra mente y nuestro corazón para que tú abras nuestro entendimiento y puedas imprimir los principios de tu ley en nuestra vida. Tu Espíritu Santo que trabaje, que obre no solamente el que va a presentar tu palabra, sino aquellos que van a escuchar, para que haya frutos de arrepentimiento. Pedimos todo esto en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apreciados amigos y hermanos, estamos con otro tema de crisis financiera de esta serie y en esta ocasión vamos a analizar cómo llega el colapso al pueblo de Dios con la destrucción de Jerusalén antes del año 70 de la deportación del pueblo de Dios a Babilonia. Como dijimos, las 4 estaciones del año en el aspecto financiero, social, político, económico, espiritual, es algo cíclico que ocurre. Así como en la primavera comienza a reverdecer, las hojas y la lluvia cae, el clima es propicio. De la misma manera, el pueblo de Israel, cuando ellos tomaron la posesión de la tierra de Canaán, especialmente en el reinado de Salomón, el pueblo de Israel creció, pero de tal manera en todo aspecto, porque estaba un hombre sabio en el trono, allí gobernando al pueblo de Dios, porque Salomón no estaba buscando la riqueza, la grandeza mundanal, él no estaba buscando la sabiduría del mundo. Cuando allí en el sueño Dios se le apareció y le dijo que pidiera lo que él quisiera, Salomón pidió sabiduría. Y esa sabiduría era celestial porque este rey tenía la capacidad de distinguir cuál es el camino del bien, cuál es el camino del mal. Él tenía la capacidad de juzgar por cuál camino debería dirigir en su gobierno al pueblo y cuál era el camino que debería evitar. Es verdad que al final de su reinado tuvo recaídas, pero esa fue la etapa más gloriosa del pueblo de Dios, porque la construcción del templo, la forma de adoración y toda la sabiduría que Salomón adquirió en su reinado fue realmente algo grandioso. Hasta que la reina de Saba vino para poder ver con sus propios ojos la fama que Salomón tenía. Pero una vez que Salomón llegó al poder, es como esa primavera llegó al verano y en el verano se cosechó todo lo que tenía que cosechar para la grandeza del pueblo de Dios. Y entonces llegó a la meseta y al estar en la meseta el hombre se envaneció porque había alcanzado todo lo que él quisiera. Finalmente vino el otoño, donde todo ese reino se fue marchitando poco a poco, y finalmente llegó el invierno y el colapso. El ciclo de Kondratiev, el economista ruso, el que dijo se estaba cumpliendo de esta manera en este evento profético. Así que vamos a analizar las razones por qué el pueblo de Israel fue destruido
porque le faltó ese conocimiento que Salomón tenía. La sucesión de los reyes o reinados posteriores cada vez fue peor, y podemos mencionar casi todos los reyes, no solamente de Israel, sino de Judá, al ser ya un reino dividido, agregaron en cada reinado más pecados y más pecados. Finalmente, Dios en su amor advirtió una vez, 2 veces y 3 veces, pero como estos reyes eran obstinados y seguían ese camino de impiedad, finalmente fueron destruidas. Así que en esta presentación vamos a analizar los 3 eventos importantes que ocurrieron para este colapso del pueblo de Dios. Muchos creen, y quizá el mundo cree, que el pueblo es el que lleva a los gobiernos para ejercer ese poder político temporal. Pero la Escritura dice que no es así. No son las elecciones las que ponen los gobiernos allí en el trono, en el palacio, sino que es el poder de Dios. Así como Dios pone, pero también Él tiene la autoridad de poner fin cuando ese gobierno se olvida de los mandamientos de Dios, cuando ese gobierno sigue un camino que el Señor había advertido con anterioridad, cuáles serían las consecuencias de esa apostasía espiritual, de esa apostasía moral y de esa apostasía en su forma de adoración, en su forma de enseñanza, en todos los aspectos que concernía al pueblo de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 1, está expresado el comienzo de la caída del pueblo de Dios. ¿Cómo comenzaría los 70 años de cautiverio que el pueblo de Israel sufriría en las manos de Babilonia? En el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora escuchen el versículo 2. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. O sea, no era un acto cualquiera, porque así como Dios pone reyes, estaba poniendo el fin de un reinado, no solamente utilizando a Babilonia como instrumento en sus manos, sino también aquel que debería cumplir en cierto periodo profético lo que era la voluntad divina. No solamente entregó al rey Joacim, que era el rey de Judá, sino que también parte de los vasos de la casa de Dios fueron entregados, que fue la primera deportación, y fueron llevados a la tierra de Sinar, es decir, a Babilonia, y fueron introducidos en la casa de esos dioses paganos, estos objetos sagrados que eran los objetos de servicio y adoración en el templo de Jerusalén. Ese ocurrió en el año 605. Ese fue una advertencia para que, si quedaba todavía alguna esperanza, el pueblo de Dios, por lo menos los reyes que estaban a cargo de esto, pararan el camino de descendencia, el camino de destrucción que habían elegido al apartarse de los mandatos de Dios, a profanar la forma de adoración, al profanar su forma de educación, al profanar todo lo que concernía en la educación del pueblo de Dios. Entonces, como no hicieron caso a la primera advertencia, llegó la segunda advertencia. Y eso lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24, 8 en adelante dice: 18 años tenía Joacim cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre.
En aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, y sus siervos, y sus príncipes, y sus oficiales, y lo apresó el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Quebró en piezas todos los vasos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Eso ocurrió en el año 597. ¿Cómo es que los reyes del pueblo de Dios no tenían la capacidad de discernir, no tenían la capacidad de arrepentirse y de convertirse en los caminos del Señor, en obedecer esos mandamientos? Porque la única garantía y seguridad era volverse al camino del bien, dejar el camino del mal, escuchar la voz de Dios, escuchar una advertencia y otra advertencia. El Señor estaba hablando claramente que la destrucción viene, que el fin viene, que el colapso viene, porque el Señor no puede sostener de manera indefinida a un rey que se ha apartado y se ha sublevado a la voluntad divina. Así que este rey, por más que conocía el nombre de Dios, por más que conocía los mandamientos de Dios, él obstinadamente estaba en el camino de la desobediencia y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová no podía tolerar más. Entregó entonces a un rey que era fiero, era un rey que era, quizá inclusive nosotros podríamos decir, eran sabios, eran inteligentes, pero ellos querían realmente hacer algo que el pueblo de Israel ni siquiera se había imaginado cómo terminaría todo esto. Quizá el rey Nabucodonosor, estando en las manos de Dios, en algún momento habrá pensado que era su capacidad militar, su capacidad de estratega en la guerra lo que le dio ese poder. Pero la Biblia sigue diciendo que Dios pone a esos enemigos para que sea el azote a fin de que el pueblo, el rey y toda su corte comenzara a poder reflexionar a fin de dejar ese camino del mal. Pero no fue suficiente estas dos advertencias. Finalmente tenía que llegar el colapso. Y esta fue la parte triste. El Señor había advertido en el libro de Deuteronomios capítulo 28. Si ustedes no van a guardar mis mandamientos, si ustedes van a elegir el camino del mal, si ustedes se van a olvidar de mis estatutos, de mis enseñanzas, de mis decretos, entonces yo los entregaré a naciones paganas, a reyes que tú no conociste, y van a servir ustedes como siervos y esclavos. Si nosotros analizamos el capítulo 25 de Segunda de Reyes, desde el versículo 17 del capítulo anterior, es decir, el capítulo 24, dice que el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín, como hemos analizado, a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Ezequías o Sedequías. Ahora, este hombre estaba puesto por el rey de Babilonia. Y el profeta Jeremías, que era un profeta que estaba advirtiendo para que ellos no siguieran peleando, no siguieran resistiendo, sino que se sometieran. Y entonces, pero como ellos creían que eran el pueblo de Dios, es verdad que eran el pueblo de Dios, pero ese templo ya no era para adoración del Señor. Ese templo no era para el servicio de Dios. Ese rey ya no era uno que hacía la voluntad de Dios, porque ese rey estaba ensimismado, estaba envanecido y creía que el nombre era suficiente.
¿Y cuántas veces nosotros hacemos esa misma conclusión? Nosotros podemos decir, así como ellos decían, casa de Dios, aquí no va a pasar nada, Dios va a proteger, es la niña de sus ojos, el Señor ama a su iglesia. Pero al recordar estas historias, no podemos decir indefinidamente que la iglesia seguirá siendo la iglesia de Dios aunque haga lo que haga. No es así. Si uno llega a la apostasía, abandona los principios, los mandamientos, las enseñanzas, los estatutos, todo aquello con la que el Señor nos ha instruido para ese camino del bien, el Señor va a obrar de la misma manera como obró con el pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 25, versículo 2 dice, y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 rey de Sedequías, porque en el capítulo 25, versículo 1 dice, y aconteció en el 9º año de su reinado. Así que si estaba sitiada hasta el 11, por lo menos son más de 2 años el sitio que duró. ¿Y qué es lo que pasó en ese tiempo donde no había agua, donde no había comida, donde realmente el pueblo llegó a un sufrimiento, a una escasez, donde no había salud, donde no había alimentación, donde no había agua, porque el sitio era tan feroz que cualquiera que salía quedaba muerto? Ahora dice el versículo 3, a los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y abriendo una brecha en el muro de la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, el rey se fue por el camino del desierto. Apreciados amigos y hermanos, no era la suerte que ellos deberían tener. No era el final que Dios quería para ellos. Él quería que sea la cabeza, que sea una nación bendecida, que sea una nación próspera. Pero ellos, al querer gobernarse a sí mismo, al querer hacer las cosas a su manera, al sustituir muchos principios por los principios del mundo y por la vanidad de la vida, por el poder que tenían, por la grandeza que tenían, por el supuesto de que Dios era el Dios de ellos, quizá ellos pensando de que era realmente incondicional la lealtad de Dios, pero se olvidaron de que todos estamos sometidos bajo una autoridad, y esa autoridad es la palabra de Dios, son la ley de Dios, son los principios que sostienen la vida de una persona. Ahora, cuando escaparon a causa del hambre que había ahí adentro, si uno leyera las crónicas que hay sobre cómo fue la vida pero de hambre extrema. Y todo eso también estaba profetizado, cómo sería la suerte de esas personas que vivirían bajo un sitio, bajo un cerco. Ahora en el versículo 5 dice, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo tomó en las llanuras de Jericó, y habiéndolo dispersado, todo su ejército ya no tenía la guardia, quien lo protegiera. Y apresaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia y pronunciaron sentencia contra él. Jeremías ya había dicho, no sigas oponiéndote al rey de Babilonia. Sométete porque Dios ha entregado al pueblo de Dios en las manos de un rey pagano. Y entonces, como ellos seguían peleando, en vez de rendirse, esta es la suerte a la que llegaron. Degollaron a los hijos del rey Sedequías, en presencia del rey mismo. Y a Sedequías lo sacaron los ojos. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Podemos decir nosotros que esto era el rey del pueblo de Dios? Realmente era una afrenta al carácter de Dios. Decir que somos el pueblo de Dios y seguir andando a los antojos del corazón carnal, al antojo de los ojos, de los sentidos. Finalmente, así como Sansón, al querer andar
en la vanidad de la vida, escogiendo mujeres a lo que era agradable a la vista, a los ojos, a los deseos del corazón, terminó sacado los ojos por la misma mujer a quien había escogido. De la misma manera, este rey era sacado los ojos, ahora era llevado en cadena. Pero si esto fuese poco, en el mes quinto, en el séptimo día del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y él agregó lo peor de todos los males. Quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes. Quemó a fuego y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros de alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad y a los que se habían juntado al rey de Babilonia, con lo que habían quedado del pueblo, los llevó cautivo Nabuzaradán, capitán de la guardia. Solamente quedaron los pobres. En la primera deportación estaba Daniel y también el profeta Jeremías. Pero en esta segunda y tercera deportación prácticamente todo el pueblo fue llevado cautivo. Aquí nosotros podemos ver el cumplimiento de la palabra que el profeta Jeremías había dicho. La tierra se había cansado de tanta idolatría, de tanta injusticia. El rey era injusto, los jueces eran injustos, las autoridades, por más cargos pequeños que tengan, eran impíos. Ellos eran prevaricadores. Así que el Señor no tenía más remedio que poner fin a este tipo de reinado, porque nada se diferenciaba con aquellos otros reinos que estaban en ese mismo camino cuando fueron echados de la tierra de Canaán para que el pueblo de Israel poseyese esos territorios. Especialmente los días sábados fueron profanados, porque los sábados eran solamente una liturgia, no tenían el espíritu de adoración, el espíritu de reconocer la soberanía de Dios como creador del cielo y de la tierra, porque el tiempo de ese asolamiento había llegado y todos los sábados profanados ahora tenían que ser recuperados cuando la tierra descansase esos 70 años. Ahora, en el exilio de Babilonia, queridos amigos y hermanos, 70 años dijo Dios que los hebreos estarían cautivos en Babilonia, y cumplido ese plazo lo hizo regresar a su tierra. Ese será un estudio posterior, pero podemos nosotros a la vez recordar que esta es una de las causas que se cumplió literalmente con el pueblo de Israel, cuando en el libro de Deuteronomios capítulo 28, versículo 48 dice: por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. ¿Cómo uno, leyendo estos versículos tan claros como advertencia, el Señor estaba diciendo de que si ellos no obedecían, esta era la suerte que los esperaba? Ahora, ese yugo de hierro era, por supuesto, el poder de Babilonia, ese pueblo pagano que ahora era el que tenía el poder sobre esa nación, no solamente sobre los cautivos, sino todo el territorio que anteriormente fue el reino de Salomón estaba ocupado y bajo el poder de Babilonia. Y mira cómo quedó esa ciudad hermosa, el templo de Salomón. ¿En qué quedó la ley de Dios? ¿En qué quedó el arca del pacto? ¿En qué quedó el santuario? ¿Qué fue lo que pasó? Allí el pueblo de Israel perdió los 10 mandamientos, aquellas 2 tablas de piedra que fueron guardados en el Shekinah. Allí estaba la vara de Aarón, allí estaba el libro de la ley. ¿Sabe? Si nosotros aplicamos de manera personal y también de manera global en la iglesia,
esos mismos principios, de la misma manera, el Señor nos ha entregado estas verdades como custodio a nosotros, no solamente para que lo tengamos, sino para que lo guardemos en nuestro corazón y también a la vez enseñemos esto lo que el mundo necesita. Pero tanto en el pasado como en este tiempo, nosotros estamos siguiendo el mismo camino por el cual jamás debiéramos haber entrado en esa apostasía. Ahora, en el libro de Jeremías capítulo 25, Jeremías volvió no por cuenta propia, sino con un mensaje de Dios para advertir. Su mensaje era doble, porque él se había puesto por un tiempo ese yugo de madera, pero el mismo profeta había cambiado ese yugo de madera por un yugo de hierro. El yugo de madera quebrado sería reemplazado por un yugo de hierro, que no se podía quebrar, indicando que Judá ya no podría escapar de la destrucción babilónica y que las cosas serían mucho más difíciles de ese momento en adelante. Así como el hierro es mucho más duro que la madera, Dios insiste en usar el símbolo del yugo para condenar todos los intentos de resistir a Nabucodonosor. Apreciados hermanos, esto es lo que se cumple de manera personal. O sea, los males de salud, los males en cuanto al hogar, en cuanto a la familia, en cuanto a los hijos, en cuanto a la prosperidad de una iglesia, de una congregación, de una nación, de un pueblo, de una generación, siempre las causas son las mismas. Entonces, Jeremías 25:9 dice que el Señor usó a Nabucodonosor como su siervo, a quien había escogido para castigar al pueblo de Israel. Ahora, vamos a analizar qué es lo que los ojos humanos no estaban viendo. Quizá muchas cosas ocurren por debajo, como decimos, detrás de la cortina, cosas que no son públicas, en oscuridad, en la noche, en secreto, en concilios, en juntas, en decretos, que quizá el pueblo no sabe, no conoce, no sale a luz, por más que vivimos en una era de la información, pero muchas de ellas quizá es un comentario. Pero hay un Dios en los cielos que conoce y puede pesar todas estas cosas que están ocurriendo entre bambalinas. Ahora, nosotros yendo al libro de Ezequiel capítulo 8, así como está en esta ilustración, ¿por qué fue destruido Jerusalén? En el capítulo 8, en el versículo 6 dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, más vuelve aún y verás abominaciones mayores. ¿Qué es una abominación? Una abominación es algo detestable, algo indeseable. Es como la Escritura dice, el perro vuelve a su vómito. Es algo vomitivo, algo que no se puede tolerar, algo que no es nada agradable. Son las cosas que estaban pasando allí en el mismo santuario, en el mismo templo donde se adoraba al Dios verdadero. Entonces, cuando en el versículo 3 de este capítulo nos está mostrando por qué el Señor tenía que destruir, cuáles eran las razones que haya que tomar, por decir, ni siquiera una cirugía, sino que esto era desechar por completo, porque todo, así como dijo el profeta Isaías, desde la cabeza hasta la planta de los pies, todo estaba hinchado, todo estaba pudrido. Y a veces decir eso en esta generación, no solamente en un país, podemos ver los gobiernos, cada uno que sube al trono es más corrupto. En las elecciones dicen que van a prometer y prometen cambios, que son los mejores que los que han pasado,
pero resulta que son peores de los que han pasado y así sucesivamente, y pareciera que es de nunca terminar. Y ese mismo proceso está siguiendo no solamente las tiendas políticas, sino las iglesias que hay en el mundo. En un tiempo, en el tiempo de la Reforma, las iglesias eran reformadas así, casi volviendo a la era apostólica, donde había pureza, donde había santidad, donde había justicia, donde había lealtad, donde uno tenía temor a Dios. Pero tan pronto como una iglesia crece, así como en la primavera, en el verano llega a un desarrollo de crecimiento completo en varios aspectos que tiene que ver no solamente en la política, en la economía, en la parte social, sino en todo aspecto, pero llega a una meseta y luego va decayendo. Y nosotros podemos ver cómo es que tantas aberraciones, tantas herejías, tantos errores que hoy ha entrado a la iglesia cristiana en su conjunto, y nosotros no somos la excepción. Entonces, en el capítulo 8, versículo 3, la palabra de Dios dice: y aquella semejanza extendió la mano, y me tocó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de noche a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Y allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos al lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, la imagen de celo en la entrada. ¿Qué era esta imagen del celo? Hay muchas interpretaciones al respecto. Pero por supuesto que no era nada sagrado, no era nada santo. Este ídolo estaba en la entrada del templo. ¿Cómo es que esta idolatría estaba en el mismo templo, en el mismo santuario, que era solamente para honrar el glorioso nombre de Jesucristo, el glorioso nombre del Dios creador del cielo y de la tierra? Esa imagen de celo actualmente no es que no está presente. ¿Acaso no podemos ver tantas perversiones en la forma de adoración que lo que antes el mundo practicaba, hoy es casi natural ver en la forma de adoración? Que esos santuarios, que esos lugares de la predicación han sido profanados para poder enseñar solamente mandamientos de hombres, exaltar el hombre mismo, la habilidad, el conocimiento mundano, pero no la sabiduría divina. Ahora, el Señor sigue diciendo de que no era solamente eso lo que había entre las cuatro paredes y entre la parte oscura, que el Señor lo sabía y llevó al profeta Ezequiel para que viera las cosas que estaban sucediendo ahí adentro, y eso no era tolerable. El Señor dice: profeta Ezequiel, ve estas cosas. ¿Cuáles son las causas por las que este pueblo va a ser destruido? Porque ha llegado el colmo. Solamente falta, quizá por decir, una gota para que rebalse todo, porque el Señor tiene un límite. Ese se llama el tiempo de gracia, donde el hombre dispone, no solamente de manera personal, sino también como familia, como hogar, como un pueblo, como una nación, como una iglesia. El Señor va a pedir cuentas. Entonces las autoridades pueden suponer que son los mejores y pueden ellos hacer propaganda, que son buenos, pero a la vista de los hombres. Pero ¿cómo están a la vista de Dios? El hombre no tiene que ufanarse en decir que ellos son mejores, porque todos nosotros podemos suponer que somos mejores. No es la medida con la que tiene que medirse el hombre con otro hombre. La medida es la ley de Dios. La medida es Jesucristo. Esa es la verdadera medida en el cual cada quien tiene que ser medido, y en la balanza de ese santuario tiene que ser medido. Pero la Escritura dice, en el versículo 6, me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario. Mas vuelve aún y verás abominaciones mayores.
y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo: entra y ve las maldades, abominaciones que éstos hacen. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintadas en la pared. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto todo lo que estos hombres y ancianos hacen en la casa de Israel, en las tinieblas, cada uno con sus cámaras de imágenes pintadas? Porque dicen ellos, ¿qué dicen? No ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Impresionante. ¿Cómo puede ocurrir en un pueblo, en un lugar tan sagrado? ¿Cómo puede ocurrir estas cosas? Serpientes, reptiles, bestias abominables, ídolos. ¿Qué es lo que hay en la adoración? ¿Cómo lo vemos hoy? Cada año que pasa, cada generación que pasa, el ritmo, la música, la melodía, los bailes, los skates, todas las pasarelas. ¿Y cuántos no hay que no han pasado? Y nosotros no podemos seguir diciendo: es casa de Jehová, es casa de Jehová. Tiene que haber una reforma, tiene que haber un cambio en nuestro corazón, en cada uno de manera personal, a fin de que las iglesias queden reformadas conforme al modelo que el Señor ha presentado, según la ley de Dios, según los mandamientos de Dios. Pero no era solamente eso. En el versículo 13 dice: me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún. ¿Qué es este Tamuz? Era una representación de ese dios pagano. Y no ha entrado estas formas de adoración. No solamente han profanado el día de reposo, cambiando por un día falso, que es un día dedicado al dios Sol, que no era otra cosa que era el dios Baal. Pero no solamente eso, aún la misma iglesia, que son guardianas de estas verdades, ha abandonado los mandamientos en los hombres más prominentes. Están enseñando otra cosa. ¿Qué teorías no han entrado? Y si nosotros analizáramos en detalle cuántas son las apostasías que se están haciendo y que el Señor solo sabe, y de los pocos que se conocen, que realmente duele el corazón analizar que las iglesias que eran antes cristianas, no solamente estoy hablando del pueblo remanente de Dios, sino también cómo las otras iglesias se han degenerado. Las escuelas cristianas, las escuelas evangélicas. Antes el protestantismo sabía qué era la sola escritura, sabía cómo era la fe. Ellos conocían que la gloria era solo para Dios, los principios de Lutero. Pero hoy el luteranismo ha abandonado esos principios. Y para los luteranos de la actualidad, Lutero es una vergüenza. Para los bautistas, para las demás iglesias cristianas, sus escuelas se han paganizado, han bajado las normas y los principios. Y pensamos que nosotros, por la cantidad de miembros, por la cantidad de lo que son el patrimonio que una iglesia tiene, está la grandeza. Pero no es así. Entonces, esas fiestas paganas, que son la fiesta para todos. Hay una fiesta para Navidad, que no es ni siquiera que en la fecha correcta. ¿Cómo queda una iglesia? ¿Qué actos se hacen? ¿Qué preparaciones se hacen? ¿Qué teatros se hacen? ¿Cómo se hace la representación del nacimiento de Cristo? Pero no solamente eso. Hay tantos aniversarios. Hay días para todos, para la madre, para el padre, para el anciano, para el niño, para el joven. Todos son celebraciones. Entonces podemos ver de que muchas de las cosas, no solamente en la parte de la adoración, en la parte de la educación, en la forma de vestimenta, en la forma de la alimentación,
en la forma de la liturgia. En todos estos casos, la iglesia se ha deteriorado, por lo menos en este corto tiempo, más que en otro tiempo. Pero la Escritura no se queda ahí, quizá ya llegando a la culminación de este tema. Verso 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me metió en el atrio del templo, de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como a 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Falta poco, o es que no se lo está haciendo, porque sabemos que los que guardan el día sábado como día del sello de la creación, como aquella institución emblemática que el Señor ha levantado para que todos reconozcan que hay un creador del cielo y de la tierra. Y el mensaje de los 3 ángeles está dado en ese contexto. Pero ese pueblo que debe predicar este mensaje está introduciendo el falso día de reposo en varios lugares de este mundo. Hoy se está bajando las normas en cuanto a la adoración del día sábado, en cuanto al matrimonio. Los valores de la salud han sido bajados las normas. Casi las murallas que deberían proteger estas verdades han sido prácticamente pisoteados. Estos 25 varones dieron la espalda al santuario, pero estaban realmente adorando al sol, adorando al sol. Esto está pronto a cumplirse. Esto es lo que va a pasar en un futuro muy cercano, si no está ya prácticamente todo listo. El día domingo ha de ser instituido para que sea una forma de adoración obligatoria, pero aquí no era obligatoria. Ellos tomaron ya con anticipación para que esto sucediera. Ahora, la pregunta es, ¿el Señor puede seguir tolerando todas estas abominaciones de manera indefinida? Hermanos, al analizar las 3 destrucciones o los 3 sitios, las 3 deportaciones que hemos analizado al comienzo de esta presentación, eran estas las causas que llevaron al Señor a tomar esta decisión. ¿Qué fue la caída de Jerusalén? En 2 Crónicas capítulo 36, versículo 19 dice, y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Este no era solamente una crisis financiera, este era un colapso total, un colapso donde el pueblo de Dios apareció sin templo, sin santuario, sin ley, sin el Shekinah. Prácticamente todo fue profanado. El palacio del rey. ¿De qué sirvió toda esa maravilla que era el templo de Salomón, el palacio de Salomón? ¿Dónde estaba la sabiduría que había sido realmente la admiración del mundo entero? ¿En qué había terminado? Este pueblo de Dios es tan bendecido, tiene tanta luz, tiene tanta verdad, pero ¿qué hemos hecho con esas verdades? ¿Acaso no es como Jesús dijo? Han ocultado debajo de la cama, por decir, debajo de la mesa, para que nadie vea esta luz. Y nosotros hoy somos no solo responsables de la custodia de estas verdades, de no predicar estas verdades, sino de haberlos profanado nosotros mismos. Tras 2 años de asedio, los ejércitos babilónicos entraron en Jerusalén. El rey Sedequías intentó escapar, pero fue arrestado. Sus hijos murieron y él fue llevado ciego en cadenas a Babilonia. A causa de su terquedad, a causa de que era impenitente, Jerusalén fue destruido. También fue destruido el templo, el centro religioso de Israel. Y el orgullo de ese pueblo, el símbolo de la grandeza de esa nación, fue entregado al fuego y solamente se salvaron los vasos sagrados que fueron llevados a Babilonia. Y todos los príncipes, aquellos jóvenes, en la flor de su juventud,
fueron llevados a Babilonia y Jerusalén quedó como una nación totalmente destruida. Este fue el colapso final. Para terminar, quiero decir, el Señor ha preguntado varias veces, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Acaso es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones? O sea, lo tomaron de manera liviana porque para ellos era como cualquier otra cosa. No hacían una distinción entre lo profano y lo santo, entre lo justo y lo verdadero, entre el limpio y lo inmundo. ¿Por qué? Porque los profetas, los sacerdotes, también estaban al servicio de esta forma de profanar la verdad. Mediante Jeremías, el Señor había declarado a los impíos que se atrevían presuntuosamente a presentarse en su nombre ante el pueblo, porque en esos tiempos, para que el rey esté alegre, para que el rey continúe en ese camino de terquedad, no faltan los falsos profetas, los falsos predicadores. Los púlpitos están listos para escuchar esos sermones de halago. Y entonces, ¿qué es la predicación? Jeremías 23:11 dice, porque así el profeta como el sacerdote son fingidos. Aún en mi casa hallé su maldad. No hay un profeta verdadero. Que el pueblo le reciba con aclamaciones y que acepte todos sus mensajes. ¿A qué profeta ellos lo aceptaron? El profeta Elías fue acepto a su pueblo. ¿Por qué no fue acepto? ¿Por qué no predicaba algo que sea halagüeño al rey apóstata? El profeta que venía de parte de Dios traía amonestación, advertencia. En ninguna generación la iglesia en toda su historia ha soportado a los siervos verdaderos. Siempre ha habido oposición, siempre ha habido ataque, porque los sacerdotes y profetas que son bien recibidos son los que fingen, porque ellos no denuncian la maldad, sino más bien inducen para que ese camino sea el camino que continúe no solo las autoridades, sino también el pueblo. Así, con estas palabras fueron recibidas con burlas y de impenitencia, porque ellos decían, se están prolongando los días y la visión no se va a cumplir. Hoy, ¿acaso no escuchamos como eco aquellos que dicen, los libros que son los más odiados, los libros que hoy son los más olvidados, dicen claramente que el fin viene, que todas estas cosas son una antesala de lo que va a suceder? Pero como en aquel entonces decían, prolónganse los días y perecerá toda visión y nada se va a cumplir. Y el Señor declaró, haré cesar este refrán y no repetirán más este dicho en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y la palabra de toda visión se va a cumplir, porque no habrá más alguna visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré, y si cumplirá la palabra que yo hablaré, no se dilatará más. Antes en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y cumpliré, dice Jehová el Señor. Ezequiel 12, 21 al 28. Termino diciendo, entre los que estaban siendo llevados, o los que estaban llevando a la nación aceleradamente hacia una ruina total, estaba a la cabeza el rey Sedequías. Por tanto, él era el merecedor del mayor castigo posible. Haciendo caso omiso de los consejos que el Señor había dado a través de los profetas, olvidaba el rey que Judá era deudora de la gratitud que tenía para con Nabucodonosor al habérsele perdonado y habérsele dado la oportunidad, por lo menos para que quede como responsable, pero bajo el gobierno de Nabucodonosor. Pero no solo se rebeló contra Nabucodonosor, porque ¿quién puso a Nabucodonosor como por encima del rey de Judá? Fue el Señor mismo. Y al rebelarse contra ese rey, se estaba rebelando contra Dios. Aunque buscó por todos los medios de buscar la ayuda de Egipto. Y de Egipto no vino, porque el mismo Egipto fue entregado en las manos de Babilonia. Por tanto, ya no había más auxilio. ¿Cómo terminó Jerusalén? En un colapso total. Allí está
la última deportación. Los muros han sido destruidos, la casa del rey ha sido quemada, el templo de Jerusalén ha sido quemado. Manos piadosas recogieron las tablas del testimonio y fueron a ocultar a un lugar secreto. Y hasta el día de hoy permanecen esas tablas de ley en ese lugar. Y muy pronto esos 10 mandamientos aparecerán en medio de los cielos para que todos sepan que el Señor es el que gobierna. Queridos amigos y hermanos, esta es un pálido reflejo de lo que va a suceder en este mundo. No podemos esperar días mejores. No podemos decir que todo va a continuar así como hasta hoy, que los días mejores están de aquí en adelante. La palabra de Dios no va a fallar. No podemos decir que la visión no se va a cumplir. La palabra profética segura sigue alumbrando en el sendero del pueblo de Dios. Y nosotros somos deudores a esa verdad. El Señor en su misericordia nos ha revelado. Y hoy podemos decir con toda certeza que lo que el Señor ha dicho también lo va a cumplir. Y a nosotros se nos ha amonestado. Si escuchan hoy la voz de Dios, no endurezcan sus corazones como en aquel día cuando ellos provocaron a ira al Dios de Israel. Hoy es tiempo de buscar al Señor. Hoy es tiempo de pedir al Señor para que nos dé arrepentimiento, para que podamos abandonar el mal camino y podamos volvernos de todo corazón, para que el Señor pueda redimir al remanente. Por cierto, el remanente será redimido, pero el Señor solo sabe quiénes formarán parte de ese pueblo, aquellos que honran y guardan sus mandamientos, y sabe que el diablo está airado para ellos. Y no solamente el diablo, sino aún en el mismo pueblo. Son instrumentos de Satanás que están en contra de aquellos que tienen que predicar esta verdad, y no solo predicar, sino vivirla conforme a los testimonios. Quiero pedir al Señor que nos dé arrepentimiento y que nos dé un corazón convertido, un corazón de carne, un espíritu recto que el Señor coloque en nosotros para que nuestra vida sea para honra y gloria suya. Vamos a orar. Padre Santísimo, al recordar la historia del pueblo tuyo, cuando fue destruido por el ejército babilónico, hemos repasado la historia para no olvidarnos que lo que sucedió en aquella generación fue porque tu misericordia quiso preservar al remanente, aunque debería ser llevado a un pueblo pagano bajo el gobierno de un rey que no era el rey de Israel, sino de una nación que no te conocía, pero tú tomaste como instrumento para que sea el azote, para que sea aquel que tiene que destruir aquello que debería ser destruido. Señor, nosotros en esta generación estamos en el mismo camino. Por eso te pido que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y podamos escuchar tu voz, tu consejo y tu sabiduría, y podamos también, Señor, pedirte la unción de tu Espíritu Santo para que nuestros corazones se vuelvan a tu ley, a tus mandamientos, a tus estatutos, y podamos poner por obra lo que nos has enseñado en tu palabra. Son favores que te pido para que tú nos libres de toda la desgracia que está viniendo sobre este mundo. Tú seas nuestra ala protectora, que tú seas, Señor, nuestra roca de salvación, porque en el nombre de Jesucristo hay poder y hay sabiduría. Por eso te imploramos esta plegaria, seguros de que Jesús está en el lugar santísimo, está presto para escuchar esta plegaria y contestar conforme a tu gracia. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. No es tiempo de dormir, no es tiempo de estar en tinieblas, es tiempo de velar y orar.